confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Vamos a entender lo que Dios quiere hablar esta tarde a tu corazón. Entonces, hablábamos y decíamos que la visión es conocer los propósitos de Dios, saber lo que quiere para nosotros. Si no tenemos visión, hablábamos y decíamos que seremos derrotados. En Isaías, capítulo 6, Dios muestra la visión que le da al profeta Isaías. Fíjate lo que dice el verso 5. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre en mundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? El profeta Isaías le fue dada una visión, y cuando él escuchó y cuando él vio al rey, él fue obediente, porque él reconocía que era un hombre de labios inmundos, era un hombre que hablaba cosas del mundo, cosas quizás que maldecía. A pesar de que tenía temor del Señor, él era un hombre de labios, dice la palabra, un hombre de labios inmundos. Y tú sabes lo que quiere decir la palabra inmundo: cosas sucias, cosas que no son agradables delante de Dios. Y quizás tú puedes ser una persona así el día de hoy. Quizás te juntas con las personas y puedes hablar cosas que no agradan a Dios, chistes de doble sentido, cosas que todavía permites en tu caminar cristiano, cosas que todavía le das el derecho al diablo cuando tú te prestas. Y fíjate, a mí lo que me llama tanto la atención, que después de que él oye la voz del Señor, dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y hoy el Señor te dice: ¿a quién enviaré? ¿Sabes? La postura de Isaías dice: ¿a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si tú quieras ser enviado por el Señor. Quizás te sientes cómoda, pero lo que yo sí te quiero decir es que tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque se te ocurrió. Tú fuiste enviado a esta tierra con un propósito. Dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos. Entonces, el propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir. Así que no te desesperes si hay momentos que no ves con claridad. Hay momentos en que las cosas se nos salen de control. Hay momentos en los cuales somos sacudidos, pero es necesario, porque Dios está trabajando con tu corazón y es necesario que seas procesado o procesada. Tú determinas el tiempo del desierto. Tú determinas el tiempo de la sequedad. Tú determinas el tiempo que tú quieres vivir en prueba. El pueblo de Israel, 3 días tenía que ser su desierto, así está establecido. Pero por la dureza del corazón se agravó esto a 40 años.
de desierto, y pasaron generaciones, morían y pasaban, hasta que el corazón de ellos se ablandó, pudieron entrar a lo que Dios les había prometido. Y parte de ese pueblo Dios lo desechó, porque Dios dijo: esta generación no entrará a la tierra prometida, porque empezaron a renegar, a decir: allá teníamos siquiera cebollas, teníamos todo y venimos a batallar. ¿A qué nos sacaste, Señor? Pero ellos fueron obedientes. Hay quienes sí obedeció y pudieron ver la tierra que Dios había prometido. Amén. Gloria a Cristo, iglesia. ¿Estás entendiendo esto? Hay un mensaje que Dios quiere dar en tu corazón. Sé obediente. Dice después: y dijo: anda y di a este pueblo, oídme bien, y no entendáis, ved por cierto más, no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea que muchas veces de las cosas que nos pasan, no vemos la sanidad o no vemos la provisión porque todavía tenemos un corazón duro y pensamos que quizás lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Pero muchas veces el Señor ha tratado de llamar tu atención. El Señor ha tratado de hablarte por palabra, por profecía, en sueños. Y muchas veces nuestro corazón aún sigue herido o aún sigue lastimado o endurecido. ¿Cuánto tiempo te costó venir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo te costó decirle: sí, Señor, yo quiero servir? ¿Recuerdas el tiempo que pasaste y te invitaban a la iglesia? Vamos a la iglesia a congregarnos. Y quizás pasaron años para que tú te congregaras. Y yo puedo decir que sí. A muchos el Señor ya los venía correteando desde muy lejos, hasta que tuviste que pasar una prueba difícil, hasta que pasaste una situación, le dijiste al Señor que sí. Así le pasó al pueblo de Israel. Después de que el Señor los saca de la tempestad, viendo los milagros, viendo lo que el Señor hacía, que salía agua de la peña, el Señor les daba sustento, alimento, aún tenían un corazón endurecido, pero Dios de alguna manera tenía que quebrantarlos para que entendieran que todo lo que tenían y todo lo que podían tener era dado por la mano del Señor. Dice la palabra que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado algo del cielo. O sea, tú no puedes recibir nada si Dios no te quiere dar nada, no te lo va a dar. Para que tú puedas recibir algo del cielo, tú necesitas caminar bajo la visión que Dios tiene. Por eso dice Jesús que el hombre no podía recibir nada si no le era dado del cielo. Tú no puedes recibir un carro, tú no puedes recibir una mejor economía, tú no puedes recibir la sanidad, tú no puedes recibir las promesas si no te son dadas de parte del cielo, de Dios. Amén. Entonces, vamos entendiendo. Isaías se ve a sí mismo como un hombre pecador. La visión nos va a dar claridad de lo que hacemos. Isaías reconoció su pecado. Isaías sabía que aunque él era un hombre temeroso de Dios, él era un hombre que hablaba cosas que no agradaban a Dios. Y la visión, era necesario que él caminara bajo la visión de Dios para que él fuera bendecido por el Señor, para que él tuviera claridad en la visión. Amén. Y muchas veces tú necesitas tener claridad para saber qué hacer en tu vida, para saber qué hacer en tu matrimonio, en tu familia.
situaciones que tienes que resolver y ahí están pausadas porque no tienes visión, porque no hay una claridad. Y de esto se ha encargado el diablo, cegar tu entendimiento para que te confundas y te desanimes del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Y así poderte sacar del juego de seguir a Cristo, del camino de Cristo. Amén. En Isaías, ahí mismo 6:8, fíjate, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hoy te dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Tú estás dispuesto a ir? ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a caminar bajo el propósito que Dios tiene? Yo pregunto, levanta tu mano si tú estás dispuesto. Gloria a Cristo. Señor te está viendo. Gloria a Cristo. Todo aquel que está dispuesto a ser obediente a la voz del Señor, correrá y no se cansará. Correrá y no se cansará, porque Dios aumentará sus fuerzas. Gloria a Cristo. Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver un caso más. Hechos capítulo 9. Capítulo 9 nos habla de la historia de Saulo. Cuando Saulo se le aparece el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice. Capítulo 9, libro de Hechos, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese prestos a Jerusalén. Saulo, la intención que tenía Saulo era perseguir a la iglesia, era encarcelarlos, destruir a todo el cristiano, a todo el que hablaba la palabra de Dios. La intención de Saulo era quitarlos del camino por falta de un entendimiento mayor. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras le dice: dura cosa te es entender que yo soy el Señor. Te cuesta trabajo entender que yo soy el Señor. Y no te das cuenta, Saulo, que a los que tú persigues, me persigues a mí. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un matón, un asesino, un sicario en estos tiempos. Él se encargaba de destruir a todos los que hablaban el nombre de Cristo. Los perseguía hasta matarlos. Él consintió la muerte de Esteban. Él estuvo ahí cuando Esteban era apedreado y las piedras caían en su cara. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, dice: no les tomes en cuenta esto, y miraba que el cielo se abría. Y miraba al Señor que estaba en el cielo. El Señor venía por él. Y Saulo consintió que esto sucediera. Pero cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, dice que yendo por el camino se le apareció el Señor en visión. Amén. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, a pesar de quién era Saulo en ese momento, él reconoció cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor viene por primera vez a su vida y él tiene un encuentro con él. Él dice:
dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo no tenía una visión. Él no caminaba bajo un propósito hasta que conoció al Señor, hasta que el Señor llegó a su vida. Él caminó con una visión. Él pensaba en que matar a los cristianos, él agradaba a Dios. Y esto no era así. Él estaba peleando en contra de Dios. Él estaba persiguiendo a Jesús. Y él pensaba, hasta fue a pedir cartas para que le dieran la autorización suprema de la ley de justicia en aquel tiempo con los sacerdotes. Fue a pedir cartas para poder ir a actuar y perseguir a los cristianos y matarlos, encarcelarlos, apedrearlos. Él pensando que él agradaba a Dios porque él era un judío y él caminaba bajo una ley. Él era como un sumo sacerdote. Él conocía las escrituras y él pensando que él agradaba a Dios. Pero una vez que él conoció cuál era la visión que Dios tenía, él caminó. Y si sabes quién era Saulo, quién es Saulo hoy en día en las escrituras, es Pablo. Dios hizo una transformación en él y Dios le dio un propósito, el cual antes no tenía. Dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Toda la compañía que venía con Saulo escuchaban solamente la voz del Señor Jesús, pero no podían ver a nadie. ¿Amén? Entonces Saulo se levantó de la tierra abriendo los ojos. ¿Por qué dice que Saulo se levantó de la tierra? Porque cuando el Señor Jesús se aparece a Saulo, dice que aquel resplandor llegó y Saulo fue aventado más de 3 metros hasta la tierra. O sea, fue lejos. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor es más poderosa que cualquier otra cosa. Entonces, dice el libro, dice en el Antiguo Testamento, no me verá hombre y vivirá. Todo aquel que en el Antiguo Testamento viera al Señor, a Dios, cara a cara, podía morir. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor para que Saulo no muriera? Cuando el Señor se le presentó, él quedó ciego. El Señor le cegó la visión que él tenía. El Señor lo cegó para que él no se diera cuenta, para que él no viera cara a cara al Señor. ¿Por qué? Porque él podía morir. Lo único que pasó es que fue aventado más de 3 metros. Entonces, fíjate. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que estuvo en total en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Recuerdas esta historia? ¿Recuerdas que Dios le habla a Ananías y dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que Saulo, después de la ceguera que el Señor había provocado en él, orando al Señor, tuvo una visión y vio a un hombre que entraba y le ponía las manos en su cabeza y él recobraba la vista. En otras palabras, él recobraba la visión de Dios.
la visión que Dios tenía para él. Pero ojo, esto todavía no termina, dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, fíjate, aquí es lo que me llama mucho la atención, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya tenía una visión para Saulo, que es Pablo. Dios ya tenía, y Pablo no caminó, no estuvo en las enseñanzas que Jesús daba. Él no estuvo en las sinagogas cuando Jesús enseñaba a los apóstoles. Muchas cosas que él aprendió le fueron reveladas por el mismo Señor. Él instituye la cena del Señor cuando el Señor se lo había mostrado solamente a sus discípulos, pero él lo aprende en revelación. Amén. Y dice, porque yo recibí, porque él lo recibió. Gloria a Cristo. Fíjate qué dice el verso 16. Y esto es lo que me impacta más. Dice, hablando el Señor, dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea que los procesos que tú pasas tienen un propósito. No es casualidad. No es casualidad tu sufrimiento, no es casualidad la enfermedad. Detrás de todo, Dios tiene un plan para tu vida. Y muchas veces Dios te quiere llamar y permite que los procesos se presenten a tu vida, pero muchas veces tú estás distraído o distraída. Y Dios te mete a un proceso y tú lo único que haces es renegar, como el pueblo de Israel. Pero en el mundo yo estaba mejor, cuando yo estaba en el mundo era bendecido, cuando yo estaba en el mundo me iba bien. ¿Y cuántas veces has tenido este pensamiento? Cuando yo estaba en el mundo cerraba negocios y ahora que estoy en Cristo estoy batallando, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes? El Señor te quiere mostrar cuánto cuesta seguir a Cristo. No es fácil seguir a Cristo. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Venid a mí. Así que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por medio de una visión que el Señor quería quebrantar. El Señor quería quebrantar la visión que Saulo tenía. Y muchas veces el Señor quiere quebrantar la visión que tú tienes, porque no es la voluntad de Dios. Tú tienes que caminar bajo la visión que Dios quiere darte esta tarde. Seguir a Cristo, seguirle, buscarle. El que busca, le encuentra. El que llama, se le abre. Amén. Gloria a Cristo. Dice el verso 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y no solamente eso, iba a recibir la vista, sino que iba a ser lleno del Espíritu Santo, dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de él de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue
bautizado. ¿A cuántos de aquí necesitan? Quizás no estás ciego como Saulo en aquel momento, pero ¿cuántos de aquí tienen una visión que ha sido cegada? Y no saben para dónde darle, no saben cómo caminar. Entonces dile al que está a tu lado, tú necesitas la visión que Dios tiene para ti. Pero díselo. Tú necesitas la visión de Dios. No es como tú crees, no es como tú piensas, es la visión de Dios en tu vida, es el propósito de Dios en tu vida. Amén. Hechos 26. Hechos capítulo 26, verso 14. Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, el Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes? Muchas veces tu visión puede estar en contra de Dios. Y tú pensando que agradas a Dios, tú pensando que quieres hacer las cosas como tú piensas, pero a veces no es lo correcto, a veces no es lo que Dios tiene para ti, sino la visión que Dios quiere poner en tu corazón. Tú la vas a conocer cuando las escamas de los ojos sean quitadas. Después de que Ananías va y le pone las manos a Saulo, él recobra la vista. Esto es una figura de la visión. Entonces a él ahora ya no tiene la visión de Saulo, ahora tiene la visión del Señor Jesús. El Mateo dice: ir a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere, dice, y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, claramente Dios nos da una visión. Y quizás tu visión se te nubló y tú necesitas la dirección de Dios. Ven a Cristo. No resistas. Ven a Cristo. Amén. Ya casi estoy terminando. Vamos a buen tiempo. Fíjate, cuando tenemos una visión de Dios, entonces sabremos qué es lo que Él quiere, qué es lo que debemos hacer. Una persona sin visión se disipa o perece. Inclusive personas cristianos se han muerto sin cumplir la visión que Dios tenía para ellos. Ya están enterrados porque nunca prestaron oído al Espíritu Santo a realizar la visión que Dios tenía para ellos. Propósitos se han perdido, llamados se han perdido, futuros evangelistas se han perdido porque perdieron la visión. Futuros apóstoles se perdieron porque perdieron la visión y se contaminaron con las cosas del mundo. Quizás personas que eran aptas para servir en el reino de Dios se enfriaron y se fueron al mundo. Perdieron el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Qué nos da tener la visión de Dios? ¿Qué nos lleva a tener la visión de Dios? ¿O qué nos da? ¿O qué nos deja tener la visión de Dios? ¿O a mí para qué me sirve tener una visión de parte de Dios? Y aquí es donde quiero comenzar a predicar este tema, iglesia. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y el que lo tenga, que lo lea fuerte. Y si no tienes Biblia, ahí en la pantalla está. Habacuc capítulo 2, verso 2. Amén. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3.
Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espérelo porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardare, iglesia, Dios te ha hablado muchas veces por medio de palabra, de profecía, por medio de ciencia, y Dios ha hablado a tu vida que te va a bendecir, que te va a prosperar, y quizás no estás viendo aún el cumplimiento de esas palabras, pero espéralo, dice, porque sin duda vendrá. Solamente debes de ser obediente y caminar en la visión que Dios tiene. No cierres tu corazón. No cierres el corazón a Dios, porque sin duda la visión vendrá de parte de Dios. Y no solo eso, sino que te bendecirá, te irá bien. Estos son los beneficios que nos da caminar bajo una visión que Dios da. Número 1, nos lleva a permanecer, nos da fortaleza para correr la carrera. Nos da fortaleza para correr la carrera. La gente con visión no será movida por el diablo, ni por las circunstancias, ni por la gente, ni aun por las cosas propias de su alma. Nos da estabilidad. La gente que tiene una visión dada por Dios, la gente que está en una cobertura dentro de la iglesia, son personas que el maligno nunca podrá tocar, que nunca podrá atacar, porque están bajo una cobertura. Aunque la prueba parezca difícil, detrás de todo siempre estará el Señor. Detrás de todo el Señor estará ahí, pero debes de confiar. El cristianismo es una carrera y solo la gente con visión va a permanecer en esa carrera sin cansarse ni apartarse. Nos da fuerza para persistir, para permanecer. Esto es una carrera que tú tienes que correr. Es una carrera que tienes que ganar y tienes que correr de tal manera que puedas obtener el premio. De tal manera que seas una persona apta para recibir lo que Dios tiene para ti en el reino de los cielos. El día que tú partas, habrá un premio para ti, para aquellos que corrieron la carrera, para aquellos que se esforzaron, para aquellos que pasaron las pruebas, que pasaron las enfermedades, que pasaron las tribulaciones, que pasaron las escasez, que pasaron situaciones de muerte, que pasaron situaciones difíciles. Habrá un premio en el reino de los cielos para aquellos que caminaron bajo la visión de Dios. Para aquellos que fueron obedientes, buen siervo fiel. En lo poco fueron fiel, Dios lo pondrá en lo mucho. Gloria a Cristo. Número 2, nos da pureza. Tener una visión nos da pureza. Evita que nos desenfrenemos en la relación del pecado. Y lo puedes ver ahí en Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. La profecía es la voz de Dios. La profecía no es nada de otro mundo.
es la voz de Dios en tu corazón. La profecía es Dios hablando a tu vida. Amén. Número 3. La visión nos da fe. Hebreos capítulo 2, del 2 al 4. Hebreos capítulo 2, del 2 al 4. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros repentinos del Espíritu Santo según su voluntad? La visión nos da fe. Para poder caminar bajo la visión, necesitas caminar bajo la fe. ¿Por qué? Porque la fe te hará una persona paciente para recibir la promesa que Dios tiene para tu vida. Debemos militar en las profecías, en la visión de Dios, en fe, aunque no veamos nada. Debemos creer la visión y avanzar en ella, caminar en ella. A veces se nos habla, se nos da palabra y no vemos con claridad. El día de ayer yo le dije a César: César, Dios habló que te iba a dar un negocio. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya pensaste en algo? ¿Qué vas a hacer? Dios te quiere bendecir. Dios ya dio la palabra. ¿Qué vas a hacer? Entonces debemos de caminar en fe. Y no solamente eso, sino que debemos de empezar a accionar. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Señor, si tú dices que yo ponga un negocio y tú me vas a bendecir, pues yo sé que si pongo hasta un puesto de semillas, tú me vas a bendecir. Si puesto un puesto de chicles, tú me vas a bendecir. Si pongo aquello, tú vas a prosperarme. Porque no es el producto que yo vendo, sino es la mano del Señor que está conmigo. Amén. Gloria a Cristo. Entonces debemos de caminar en la visión que Dios nos ha dado. Número 4. Caminar en esta visión nos trae el cumplimiento de su palabra. Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12. Cuando lo tengas me dices amén. Jeremías capítulo 1, verso 11. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si Dios te dice: ¿qué ves tú? Y tú dices: nada, yo no veo nada, la visión va a tardar. La visión que Dios te habló va a tardar. Pero si tú aprendes a caminar por fe, el Señor le dijo a Jeremías: ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Y si Dios te dice: ¿qué ves tú? Yo veo que soy prosperado. Yo veo que me va bien. Bien has visto, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Aunque estés pasando una situación difícil, aunque estés atravesando una enfermedad, ¿qué ves tú? Yo veo que el Señor me va a sanar. Yo veo mi sanidad. Es lo que yo veo. Veo que el Señor está obrando, aunque las cosas estén caminando diferente. Pero ¿qué ves tú? Yo veo que el Señor tiene un propósito en la vida de Manuel, Claudia e Ismael. Yo veo que el Señor está trabajando en el corazón de Ismael. Es lo que yo veo. Yo no veo enfermedad. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dice la palabra. Entonces,
¿qué ves tú? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú ves la tempestad? ¿Ves la situación que está pasando o ves a Dios que está actuando? ¿O ves a Dios que está haciendo algo? Pero todo es el enfoque que nosotros le damos a las cosas. Por eso el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves tú? Y él miraba lo que traía en su mano. Veo esta vara, es lo único que veo. Entonces, el Señor te pregunta, ¿qué estás viendo tú? ¿Estás viendo tu problema? Si estás viendo tu problema, ahí te vas a perder la visión de lo que Dios tiene. O estás viendo que Dios está trabajando contigo, el proceso va a terminar pronto. Amén. Gloria a Cristo. Dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, desde el norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Muchas veces lo que tú estás viendo va a ser probado. Muchas veces si tú dices, yo estoy viendo aquello, va a ser probada, porque dice la palabra que por segunda vez vino la voz del Señor a Jeremías y le dijo, ¿qué estás viendo? Y Jeremías dice, yo estoy viendo una olla. Entonces muchas veces aquellos que queremos caminar en fe, creyendo, nuestra fe tiene que ser probada. A ver si tú no has cambiado de opinión. Para esto el Señor te vuelve a preguntar. Porque quizás la primera vez el Señor te preguntó, ¿qué estás viendo tú? Y quizás yo estoy viendo que voy a ser prosperado, bendecido, que la enfermedad, que el tiempo de prueba va a terminar. Y mientras eso termina, el Señor por segunda vez va a venir a corroborar la actitud de tu corazón. El proceso estás pasando, fuiste machucado, fuiste pisoteado, fuiste herido en el proceso y nuevamente el Señor te va a preguntar. ¿Y sabes por qué te va a volver a preguntar? ¿Qué ves tú? Porque es el tiempo en el que tú tienes que salir del desierto. Es el tiempo en el que tú tienes que salir. Ahí donde nuevamente el Señor te pregunta, ¿qué estás viendo tú? Y si tú estás en la misma postura cuando ibas apenas a entrar, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me vas a bendecir, tú me vas a sustentar. Pero una cosa es decir antes de entrar al desierto. Y otra cosa es cuando estás en el desierto. Entonces por eso le vuelvo a preguntar al Señor, ¿qué ves tú? A ver si tú estás en la misma postura de la fe. En cambio, si tú empiezas a renegar, el proceso se va a alargar. Amén. Amén. Gloria a Cristo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, iglesia? Dáselo fuerte a Él. Número 5, la visión nos trae la presencia de Dios. La visión nos trae la presencia de Dios. Isaías capítulo 3, versículo 1. Isaías capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. La visión de Dios es la palabra de Jehová. Hay dos tipos de palabra. Está el logos y está el rema. Logos y rema. El logos es la palabra que está escrita en la Biblia. El rema es lo que Dios muestra, lo revelado de parte de Dios a tu corazón. Lo que Dios muestra a tu corazón. ¿Amén? Gloria a Cristo. Número 6, nos da revelación de lo que Dios hará. El Señor nos muestra anticipadamente su revelación de lo que Él hará.
Amos capítulo 3. Dice la palabra, Amos capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no va a hacer nada sin que antes no lo muestre, no lo hable. Muchas veces a mí el Señor me ha mostrado procesos de personas antes de que pasen. Y solamente les he dado una palabra, les he dicho, sé fiel al Señor. Sé fiel en la prueba. No te desanimes. O les he dicho, hermano, Dios me muestra que este es un tiempo que no te tienes que soltar de la mano del Señor. Este es un tiempo en el que debes de permanecer más. Si estás en la presencia, busca más la presencia de Dios. Entonces, nos da revelación de lo que Dios hará. Número 7, y por último, trae la manifestación de su gloria. Ezequiel trae la manifestación de su gloria. ¿Qué trae la visión? Trae la manifestación de su gloria. Libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Cuando lo tengas, dale lectura, por favor. Amén. Capítulo 1, verso 4, dice: Y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso a gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta. Bueno, no te quiero confundir. Dice el verso 15: Mientras yo miraba sobre los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. ¿Sabes? Esto nos habla de la visión. Cuando tú estás en la visión de Dios, tú puedes percibir lo sobrenatural. Tú te puedes dar cuenta cuando hay una operación de demonios, cuando algo se está cocinando en tu contra, cuando hay una campaña de demonios que están atentando contra ti. El Espíritu Santo te da la visión y te dice: prepárate en ayuno, prepárate en oración, porque quieren comer tus carnes. El enemigo se está levantando y quiere destruirte. Entonces es el momento que tu visión debe de incrementarse, debes de empezar a tener tiempos de oración y de ayuno, tiempos de clamar a Dios. Amén. Entonces nos trae la manifestación de su gloria las personas que caminan bajo la visión de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia, ya estoy terminando. Dice Juan 1:14: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la gloria del Padre. Cristo es la gloria del Padre. Entonces, su gloria, dice la palabra, que Él no la comparte con algún otro, porque es la gloria del Señor. Él fue a la cruz, Él conquistó. Amén. Uno de los ataques del diablo a la iglesia es el error de decir: ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar, ya no voy a buscar del Señor, ya no voy a orar. Tú debes de caminar bajo la visión que Dios ha dado a la iglesia. Amén. Para que estés dentro de la cobertura. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, Dios,
Oramos por la visión que tú has dado a esta iglesia, Casa de Dios. Oramos por la visión que tú has dado a mis hermanos. Señor, todo desánimo, todo lo que está pasando alrededor, todo lo que está sucediendo, Señor, las muertes, todo lo que estamos viendo en este tiempo. Padre, oramos para que todo esto cese. Tú nos das una visión a la intercesión. Tú nos das una oración para estar intercediendo, Señor. Que las muertes, los asesinatos, Señor, cesen en el nombre de Jesús. Padre, que todo culto a la muerte en estos tiempos, Señor, que la gente piensa que el Día de Muertos vienen sus muertos a visitarles, quita este terror de sus cabezas, porque los muertos ya no vienen. Sabemos, Señor, de antemano, sabemos que lo que está detrás de todo son espíritus, Señor, que están engañando, Señor, quizás aún hasta los escogidos. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Padre, que abras los ojos de mis hermanos. Pon una mano ahí en tus ojos. Vamos a hacer algo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hablo, Señor, que las escamas que no te dejan ver en esta hora caigan en el nombre de Jesús. Toda escama que no te deja ver en esta hora se cae en el nombre de Jesús. Hablo que tus ojos pueden ver lo que Dios ve, como Dios ve, la visión de Dios en el nombre de Jesús, así como las escamas le fueron retiradas a Saulo, Señor. Así mismo te pido, Señor, que tú quites las escamas de sus ojos y ellos puedan ver el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Quita, Señor, toda escama, Señor, que no deja ver, Padre, que no deja renunciar a la idolatría. Quita toda escama que no deja renunciar, Padre, a servirte en el nombre de Jesús. Hablo libertad en el nombre de Jesús. Hablo libertad. Sé lleno del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús, y sé libre para que tú puedas recibir la sanidad de Dios. Necesitas la visión de Dios en el nombre de Jesús. Hablo sanidad para que tú puedas ver, para que tus ojos puedan ver la visión que Dios tiene y el propósito para tu vida, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Hecho está ahora, dice el Señor. Tus ojos han sido abiertos. Al que cree todo es posible. En el nombre de Jesús. Se caen las escamas. Se caen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo hablo una unción mayor sobre tu vida. Hablo que tú puedes ver lo sobrenatural. Hablo que tú puedes ver la visión que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso, Señor. Dáselo más fuerte, hermano, fuerte. Gloria a Cristo. Señor es bueno, iglesia. Él es bueno. Mientras estábamos orando, yo vi varios de los que estaban aquí estaban sanando. Dolores de espalda, precisamente. Yo vi que el Señor estaba obrando en tus manos. Dice el libro de Habacuc, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Yo vi que el Señor estaba obrando en ti. Dolor de cuello, enfermedad de la garganta, el Señor está obrando. Tú sales de aquí sano en el nombre de Jesús. Tus dolencias se van ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Toma tu lugar, iglesia. Ti confiare.